hace 56 años se hizo el primer proyecto de computadoras y bibliotecas. ¿Sí? Re importante, pero no hablamos suficiente sobre eso. O sea, hay historia. Pero los demás, ¿qué es lo que... ¿Por qué vienen a una charla sobre software libre y bibliotecas? O tienen tiempo al vicio y dicen, bueno, las sillas son cómodas, está tranqui, modo siesta, biblioteca de Es el que tenés sillas. Bien. Bueno, si querés te cuento. Yo trabajo en una biblia popular. Tenemos 25 años. ¿Cuál? Está en la zona norte, se llama Madre Teresa de Calcuta, en el Parque Liceo, segunda sección. Y bueno, quería chusmear, a ver qué escuchan, para ver qué es lo que tenían para decir. Si bien sé que es muy heterogéneo el mundo de las bibliotecas populares, sobre todo por el tema, tenemos un gran problema que es el tema del personal. No tenemos plata por ahí, con las cosas, en el caso nuestro, con las cosas que hacemos, se privilegia otro tipo de proyecto de intervención, ¿no? Pero me interesa escuchar que los podría por ahí recuperar o no para nuestro espacio. Bueno, bien. ¿De los allá? Sí, yo estoy viendo el programa y pues le llama mucho la atención, así que quería ver. Genial. ¿Y vos estudiás acá en la universidad? ¿Sos algún... ¿A qué te dedicas? Estudio ingeniería en computación, Ajá. en ciencia exacta. Bien, Comentar las visuales que buenísimo, buenísimo. Bueno, Y acá más o menos lo mismo. Teníamos actividades antes y después, miramos qué había en este horario, nos pareció interesante lo de bibliotecas. bien. Yo tengo mi cuñada es bibliotecaria en Necochea. Ella trabaja en una biblioteca popular, en una biblioteca que está en una escuela. Entonces dije, bueno, de paso escucho, a lo mejor le puedo contar algo a Romy sobre qué se está haciendo acá en Córdoba. Buenísimo. Bueno, lo mío en realidad está pensado más en un enfoque histórico. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a dónde estamos y hacia dónde vamos? Un poco, ¿por qué? Porque, a ver, yo ya peino canas, soy vieja y he sido parte de esta historia de las bibliotecas, la computación, el software libre. Hace mucho, mucho que no vengo a un frisol. Yo me acuerdo de que acá hicimos también, hace pila de años atrás, las primeras jornadas de software libre en bibliotecas, que organizamos. Quizás en algún momento alguno agarre la antorcha y organiza la segunda jornada de software libre en bibliotecas, ¿no? Estaría muy bueno. Y para arrancar, en realidad, yo lo que... me presento. Soy Verónica, para los que no me conocen, yo soy Verónica Lencina, soy bibliotecaria. Me dediqué más de 20 años de mi carrera profesional a laburar en bibliotecas, sobre todo en bibliotecas de la UNC. Yo fui parte de los bibliotecarios, de los equipos de bibliotecarios acá en el Observatorio Astronómico. Desde este mes estoy con licencia sin goce de sueldo en mi cargo de bibliotecaria, ya ajustando los estribos para jubilarme, ¿sí? Pero además soy docente de bibliotecología también hace 25 años y actualmente me toca ser la directora de la escuela de bibliotecología. Y en mis tiempos libres, cuando mis hijos ya son grandes, yo soy de la generación que lo quería todo: familia, carrera, estudio, empresa. En mi tiempo libre tengo una empresa de tecnologías documentales para bibliotecas, archivos y museos, pero laburo principalmente con bibliotecas. Y he sido, como dije, parte de esta historia de las bibliotecas y la tecnología, sobre todo el software libre, ¿sí? Porque por una convicción ideológica, uno podría decir, ¿no? Por una opción de vida. Y lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, bibliotecas y software libre, decir, bueno, arranquemos hablando de las bibliotecas de la Argentina. A ver, ¿cuántas bibliotecas hay en la Argentina? ¿Sí? Y no lo sabemos.
¿Sí? Hablando de datos, me pareció re interesante el tema. No tenemos la más pálida idea. Así que me pongo ChatGPT, ¿cuántas bibliotecas hay? Y lo primero que larga, 2.000 bibliotecas populares, digo, está alucinando mal, ¿sí? Porque no son 2.000. Los que están recibiendo subsidios de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares en este momento son más o menos 700, ¿sí? Tendencia a la baja, porque hay una serie de exigencias legales para ser reconocidos por CONAVIP, por esa comisión, como biblioteca popular. Y eso no es barato, ¿sí? Lleva un esfuerzo considerable. Laburé un tiempo en biblioteca popular, así que conozco el paño, sé lo difícil que es. ¿Qué más? Bueno, vayamos a ver, ¿qué más? Bueno, ChatGPT dice son 2.000, DeepSeek estaba más cerca, dice más de 1.200 bibliotecas populares. Probablemente ese es el número que tiene registrada la CONAVIP, pero no, o sea, como existente, pero no sabemos si todos tienen las puertas abiertas, si todos están funcionando, o sea, eso es lo que tienen ellos en la base de datos. Y después, a ver, 1.500 dice Clot IA, a eso se le suman 125 bibliotecas públicas. Eso es un censo que hizo la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en su primera etapa en 2023. Están ahora en la segunda etapa. Para los que no saben, bibliotecas populares son asociaciones civiles sin fines de lucro. Es un grupo de vecinos que se junta y dice, queremos armar una biblioteca para la gente de acá, y el Estado los apoya. ¿Sí? Eso es un modelo que viene del siglo XIX, de los Social Libraries de Estados Unidos. Sarmiento, bastante atrás, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y copió ese modelo y lo implementó acá en la Argentina a través de la ley 419 de bibliotecas populares. O sea, nosotros tenemos un movimiento de ciudadanos y bibliotecas populares del siglo XIX. En cambio, las bibliotecas públicas son bibliotecas sostenidas por el Estado, generalmente por las municipalidades, ¿sí? Y bueno, como hay muchas bibliotecas públicas, muchas veces cumplen el rol, muchas bibliotecas populares muchas veces cumplen el rol que en otras partes cumplen las bibliotecas públicas, ¿sí? La diferencia es que hay una, digamos, son privadas en ese sentido. Según ADGRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, hay 4.500 bibliotecas, sin incluir populares y escolares. Bueno, eso pueden ser los bibliotecarios que se han anotado en ese censo. Bueno, no todas las bibliotecas tienen bibliotecarios profesionales. Así que después podemos pensar en bibliotecas universitarias. Estamos acá en la universidad. ¿Cuántas bibliotecas tiene la Universidad Nacional de Córdoba? No lo sabemos. No lo sabemos. No, porque ahí viene la cuestión de decir, ¿qué es lo que es una biblioteca? ¿Qué es lo que contamos por biblioteca? Las bibliotecas de facultad, los de institutos de investigación, las bibliotecas de cátedras, ¿sí? Que tienen bibliotecas, que a veces tienen bibliotecarios profesionales laborando ahí, así que hay ahí una cuestión. Según el ABUC, es el Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba, hay 46 bibliotecas universitarias. Yo le calculo ¿cuánto dije? 46, de los cuales la UNC deben ser 25 más o menos. ¿Sí? Algunos más, algunos menos. Y después en esta cuestión de decir dónde trazamos la línea, yo ayer estuve con mis alumnos en el Centro de Documentación del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa. Bueno, esa es una biblioteca que se autopercibe Centro de Documentación, ¿sí? Y entonces, pero está re bien, o sea, todo lo que cuentan los colegas que hacen, digo, todas esas cosas yo las hice también en el observatorio, yo en el observatorio me autopercibía como biblioteca. Pero está bien eso, ¿sí? Porque eso significa que tenemos que reconocer que no hay límites fijos
¿sí? Sino que estamos todo el tiempo pensando y redefiniendo. Las mediatecas también, ¿sí? Acá hay una del Centro Cultural España Córdoba, ellos tienen una mediateca y uno entra, es una biblioteca, ¿sí? Pero ellos se autoperciben mediateca, ¿sí? Así que es muy difícil, no hay un censo, quizás en algún momento lleguemos a eso, a saber cuántas bibliotecas son. Aclarado ese tema de que no sabemos cuántas bibliotecas somos, vamos a la cuestión de software, ¿sí? El tema, como les dije, el tema de automatización de bibliotecas, y quizás uno, si busca un poco más, puede encontrar quizás antecedentes anteriores, ¿no? A 1970, que es la fecha del proyecto Davacor. Hola, Martín. El proyecto Davacor que se hizo acá, con el director de esta biblioteca, que era Galo Lubese, y el centro de cómputo de la universidad que funcionaba, tengo entendido, en el subsuelo de este edificio, ¿sí? Y ahí se arma el primer proyecto que tenía que ver con que se iba a utilizar la computación para ver a qué precio convenía suscribir las revistas internacionales. O sea, la universidad gastaba un montón de plata comprando revistas científicas de otros países y no había como un control sobre cuánto gastaba cada uno y si se compraban 2 veces la misma revista. Saltó que sí, ¿sí? Que había varias bibliotecas que compraban la misma revista. Y también era muy difícil de decir, bueno, ¿lo estamos comprando al mejor precio o no? Y entonces se armó un sistema donde las bibliotecas mandaban con fichas, ¿sí? Mandaban acá al equipo de Davacor las fichas de las revistas que querían comprar, y entonces se armaba un listado unificado, se digitalizaba, se cargaba en cintas magnéticas y se enviaba a cotizar. Y después se escribe un programa para ver esas cotizaciones y encontrar el mejor postor. En esa época había mayoristas en la suscripción de revistas y ellos te conseguían así paquetes de revistas. Era otro mundo, ¿sí? De esas fichas, de esos datos que había que identificar, lo que recién contaban, bueno, la cuestión, el problema de identificar inequívocamente una revista que quizá tenía el mismo título de otra revista, ¿sí? Bueno, ahí para poder tener todos esos datos se arma el primer formato bibliográfico, que pasó a ser el formato RefCore, y fue el primer catálogo que tuvimos acá en la UNC, fue un catálogo de revistas. Avanzando todas esas experiencias que se hizo desde la década del 70, después de 10 años de procesar eso, querían hacer también un inventario de todas las bibliotecas de la UNC. Al principio lo proponían, había capacitación y cosas. Después no se habló más del tema. Sospecho que habrán encontrado alguna dificultad. En la década del 80 se crea, mejor dicho en 1985, se crea el Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad Nacional de Córdoba, el SISBI, en septiembre del 85, y en diciembre del 85 se crea el SISBI de la UBA, ¿sí? El mismo, o sea, tomaron el mismo molde y lo crearon. El de la UBA sigue existiendo, el de acá desapareció. Esa es otra historia y merece ser contada en otra ocasión. Y el SISBI, bueno, se podría hablar muchas cosas del SISBI. ¿En qué año dejó de existir? No, en realidad la etapa que yo tomo es del 85 al 96, que es la fecha que se cambia el reglamento del SISBI. Lo tengo publicado. Hay un artículo científico que se llama, no sé, dinámicas sociotécnicas en la automatización de bibliotecas. Bueno, algo por el estilo. La cuestión es que en la época, en la década del 80, lo que se plantea es poder utilizar la computación para las bibliotecas, ¿sí? Y en ese momento la UNESCO tiene un programa, el Programa General de Información,
¿sí? Que viene juntando dos programas de la UNESCO. Uno es el PG, el UNICIST, que era un programa para crear un sistema internacional de información científica, y el NATIS, que era un programa que tenían para las bibliotecas nacionales. Entonces las unifican a las dos y crean el PGI. Y promueven un montón de cosas. Se traducen manuales, se hacen seminarios, se financian expertos, se financian capacitaciones, hay mucha actividad. Y entre otras cosas, la UNESCO pone el software para las bibliotecas, ¿sí? Que había dos sistemas, el CDS y el ISIS, no me acuerdo venían de dos organismos internacionales, y uno de los programadores de la UNESCO los unifica y crea el CDS ISIS, acá más conocido como MicroISIS, que va a ser el software que se va a utilizar en la gran mayoría de las bibliotecas desde buena parte de los 80 hasta más o menos 2005, 2010, va a empezar a bajar el uso. Es tan importante ese software. No era software libre. Hubo mucha gente que demandó que UNESCO abriera el código fuente, pero bueno, parece que había cosas ahí, licencias, compromisos, cosas, nunca se logró abrir. Hubo una implementación independiente que se llamó OpenISIS en el 2001, pero que, digamos, llegó un momento cuando el ISIS ya estaba ya se estaba abandonando. Importante para nuestro país fue que en el ISIS CONAVIP tomó la implementación que habían hecho en la Universidad Nacional de San Juan, y tomaron esa base de datos y ese programa, porque el ISIS tenía un módulo de Pascal, de ISIS Pascal, se podía generar programas, y se lo venden a CONAVIP. Y entonces CONAVIP crea el CIGEBI, que es el software que le empezaron a distribuir a todas las bibliotecas populares del país. Y el otro desarrollo importante sobre ISIS, ya no MicroISIS, fue que la Biblioteca Regional de Medicina de la Organización Panamericana de la Salud empieza a generar diferentes utilitarios para usar esas bases de datos ISIS, que las usaba todo el mundo en esa época. Y ellos crean una librería de funciones, las ISIS DLL, para crear programas con Windows, ¿sí? Que era lo que había en esa época o lo que era lo más difundido. Y con esas ISIS DLL, Alejandro Murgia, de la Biblioteca Nacional del Maestro, crea el software Aguapay, que todavía existe, ¿sí? Y se usa y se distribuye a las bibliotecas escolares de la Argentina. ¿Sí? El Aguapay tiene muchos problemas, no voy a entrar en detalles sobre los problemas que tiene el Aguapay, merecen otro relato. Acá voy a ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Veo que todos todavía están despiertos, me alegra. Voy a intercalar acá una cuestión que es una expresión de Domenico Fiormonte, que es un investigador italiano, que escribió un trabajo muy interesante que se llama ¿Por qué las humanidades digitales necesitan del sur? Y una de las tantas cosas que él plantea de por qué las humanidades digitales, que digamos el concepto como tal nace en Europa, ¿por qué necesitan sur? Dice, bueno, porque en los márgenes hay capacidad de innovar, ¿sí? Donde las cosas no están todas ocupadas, hay posibilidad, hay margen de acción, ¿sí? Y entonces acá en el margen del mundo conocido en Nueva Zelanda, en el 99 había una biblioteca pública con varias sucursales, el Corobena Library Trust, que ellos tenían un software hecho casero, porque era lo que había en esa época, y ellos sabían que su software tenía el bug del año 2000. Los que son más viejos se acordarán que en el 99 había todo un hype en cuanto a que
él, cuando cambiara al siglo XXI, iban a dejar, o sea, toda la infraestructura informática se iba a venir abajo, iba a dejar de funcionar todo. ¿Por qué? Porque al principio de la computación habían usado siempre dos, era caro, todo el almacenamiento era caro. Habían usado 2 dígitos para almacenar las fechas, los años, y entonces iba a cambiar del 99 al 00. Bueno, los bibliotecarios del Corona Library Trust sabían que su software tenía ese problema. Sabían que en su software los años estaban codificados en 2 dígitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo habían creado, digamos, era una cosa casera. Y entonces, sabiendo eso, bueno, se pusieron a buscar, contrataron una empresa local de Nueva Zelanda, Katipo Communications, y le dijeron, bueno, necesitamos que esto funcione para el 1 de enero de 2000, podamos reemplazar el software que tenemos nosotros, que lo que tenía era catalogación, gestión de usuarios y préstamos, así, lo básico. Que esto funcione y sucursales conectadas con líneas telefónicas, ¿sí? Y un parque de computadoras, como en todas las bibliotecas públicas, ya como un poquito más ancianitas, nada de punta. Y entonces, bueno, la gente de Katipo Communications laburó, propusieron una implementación sobre web, con interfaz web, fue una buena decisión. Lo escribieron en el lenguaje de programación Perl, en ese momento el PHP creo que, no sé si estaba en su infancia, ahora el Python no existía todavía, ¿sí? Perl era como la goma que mantenía unido un montón de piezas que había ahí en Internet. Y entonces, bueno, lo pudieron poner en marcha. Y esta gente de Katipo Communications le sugirió a la biblioteca, dice, bueno, ¿por qué no liberan el código fuente? Porque, qué sé yo, en una de esas hay alguna biblioteca que le interese usarlo. Y qué sé yo, por ahí se arma una pequeña comunidad de usuarios y esto les puedo beneficiar. Y Rosalie Blake, que era la jefa en ese momento, dijo, qué buena idea. Y entonces COA pasó a ser el primer software que se liberó en el 2001. Yo me acuerdo haberlo leído en alguna lista de discusión internacional. Es más, lo descargué, versión 1.20 algo. Yo me acuerdo, entraba en 4 disquetes, TAR-GZ, o sea, los disquetes, los chiquitos, ya no eran los grandes, eran los chiquitos, los 3 y algo. Sí. Bueno, pero yo no lo instalé porque en ese momento todavía era usuario de Windows. O sea, iban a pasar todavía unos 2 o 3 años hasta que consiguiera alguien que me instalara mi primer Red Hat 4 o 5 y me convirtiera en usuaria de Linux. Así que bueno, ellos fueron los primeros. Y al ser los primeros, eso tuvieron un éxito fenomenal porque era el único software libre disponible para bibliotecas. Y eso atrajo mucha atención, mucho interés. Acá por estos lados, en América Latina, los primeros que lo usaron fueron la Universidad Hort en Uruguay. Las universidades Hort parece que están en todo el mundo. Hay una acá en Argentina, pero la primera que instaló el COA fue la de Uruguay, la de Montevideo. Y no me acuerdo cómo se llamaba el informático de ahí, pero escribía sobre eso, lo contaba, iba a las conferencias, o sea, había una difusión, estábamos todos escuchando cómo les iba con el COA. Y acá en la Argentina, después de la crisis del 2001, ya con el primer gobierno de Néstor Kirchner, una de las cosas que sucedió es que empezó a haber financiamiento para el sistema universitario, ¿sí? Que en los 90 había sido así, crisis. Después del estallido del 2001, las cosas empezaron a ir un poquito más para adelante. Una de las cosas que se hizo, se financió el SIU, el Sistema de Información Universitaria. Y el SIU financió, por ejemplo, el desarrollo del Guaraní, un software para la gestión de estudiantes. Se desarrolló acá, en Ciencia Económica. ¿Sí? El jefe del Guaraní era el contador Bolo.
ya se jubiló el contador. Pero él fue uno de los que desarrolló el Guarani, software que era aplicable para todas las universidades nacionales que quisieran. Y con esa experiencia también empezaron, creo que, a haber otro tipo de... Ahora el CIU hay un montón de software, está el Mapuche, está el Polla, bueno, pilas de software hicieron. Pero en esa época empezaron a preocuparse también por las bibliotecas. ¿Por qué? Porque con la Ley de Educación Superior aparecía la obligación de acreditar ciertas carreras universitarias. ¿Sí? Se crea la CONEAU, la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, y una de las cosas que hacía la CONEAU era evaluar bibliotecas. ¿Sí? Y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que evalúa la CONEAU? Bibliotecarios profesionales, sistema informático, presupuesto para bibliotecas. En principio son como las tres cosas más importantes. ¿Sí? Bueno, cada biblioteca, cada universidad se fue adaptando a eso. Yo sé que más de un decano descubrió que tenía una biblioteca cuando le llegó la información que iban a auditar la biblioteca. ¿Sí? Lo sé porque un año me llevaron la mitad del curso a darle becas a la biblioteca de medicina porque había ido a la CONEAU y había descubierto que solamente atendía en un turno por falta de personal. ¿Sí? O sea, esas cosas, la CONEAU empezó, o sea, mucha gente le saca el cuero a la CONEAU, pero para nosotros los bibliotecarios fue un impacto muy importante. Con esta situación de evaluación de bibliotecas, el tema de software empezó a ser un tema como acucial, es decir, tenemos que resolver el tema del software. La CIU llamó a una reunión de todos los responsables informáticos, y yo lo tengo anotado en algún lado, no sé si fue en el 2003 o en el 2004, por ahí, en esa fecha. Yo en ese momento trabajaba para la Prosecretaría de Informática. A todo eso yo no me metí en la historia. Yo fui becaria del CISBI, así como en las últimas épocas del CISBI, y una de las cosas que hice en ese momento fue desarrollar un utilitario para poner las bases de datos ISIS en Internet, en el CISBI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí un profe mío me había dicho, no, esas bases de datos no se pueden poner, no se pueden consultar por Internet, y yo como que le quería mostrar que sí se podían. Y además nadie me había dicho que los bibliotecarios no podíamos programar. Así que me bajé un utilitario que explicaba así unos pasos básicos en PAP y logré armar esta cuestión de que llamara un utilitario de Vireme, tomara los datos, los reformateara, los transformaba en HTML, que era mucho más sencillo lo que es el HTML ahora, y los escupiera de tal manera que formara una página web que uno pudiera acceder. Entonces yo trabajaba. A partir de esa experiencia, a mí me contrató la Prosecretaría de Informática. Yo viajé a esa reunión donde expusieron los diferentes responsables informáticos de las diferentes universidades nacionales y dijeron, bueno, algo hay que hacer con las bibliotecas. Y entonces ahí apareció el microbio del software libre. Y dijeron, bueno, podríamos probar a ver algo de software libre. En ese momento, el COA ya no era el único software, había varios. Entonces, se pusieron de acuerdo varias universidades que iban a probar a hacer experimentos, a ver, iban a instalarse. A nosotros nos tocaron, creo que 2 sistemas. Uno que se llamaba GNUteca, que había sido desarrollado por Brasil, y otro no me acuerdo cuál es el segundo. Los 2 eran programas sobre PHP que los instalamos, los pusimos en marcha, los evaluamos, pero ya en ese momento dijeron que el COA era el que probablemente iban a usar. Así que también instalamos el COA con Norberto Togali, que actualmente es el informático de Biblioteca Mayor, laboraba conmigo, éramos el equipo, instalamos y lo probamos al COA. Yo escribí un informe negativo. No cumplía con ninguna norma, no tenía formato MARC, nada de lo que, o sea, era una cosa, uno lo abría, una cosa verde, oro,
Así, la parte estética para atrás, hoy en día puedo decir, no, digamos, había algunas ideas de diseño más de avanzada, no era lo que esperábamos de un software, pero era software libre, ¿sí? Y como era software libre, en Estados Unidos había un muchacho, ya no me acuerdo el nombre, que lo agarró y dijo, che, qué bueno que está esto, pero estaría mucho mejor que tuviera, no, miento, lo estoy confundiendo. Ese vino después. El que lo agarró primero fue Paul Poulenc en Francia, que tenía una empresa de tecnologías informáticas para biblioteca. Sigue funcionando esa biblioteca. Dice, qué bueno que está, pero debería tener un IMARC, que es el formato MARC, el formato bibliográfico que usan en Europa. Y entonces él le hizo, su empresa le hizo el código fuente para usar formato MARC. Cambió la base de datos y después vino el muchacho de Estados Unidos y cambió la interfaz. Y ya salimos del verde del oro y empezó a tener una interfaz mucho más sobria, algo como lo que esperábamos nosotros para un sistema, digamos, de cierta seriedad. Y esa fue la versión 3 de Koa, que la primera que instalamos nosotros era la 2.7, pero la versión 3 ya había pegado ese salto que tenía por lo menos una norma bibliotecaria dentro y que ya tenían toda la funcionalidad básica. Lo que era un perno era instalar. ¿Sí? El GRULIC, en ese momento, el Grupo de Usuarios de Software Libre de Córdoba, en algún momento laburamos juntos para hacer una jornada de instalación de software libre, de Linux. Instalamos Koa también. Yo me acuerdo que de San Juan se vino, no me acuerdo cómo se llamaba, el creador del CIGEB, y se vino con una PC bajo el brazo para llevarse Koa instalado. Y los instalamos ahí en las aulas comunes y en algún momento me estaban diciendo, che, el no docente se tiene que ir. Y yo decía, 5 minutos, en 5 minutos terminaba. Porque era así, había que instalar como 10.000 módulos en cierto orden para hacerlo funcionar. Hoy en día es apt-get install koa-common, enter, se va mate, vuelve y ya tenés tu Koa funcionando, ¿sí? Pero bueno, hubo un camino para llegar a eso, ¿sí? En ese momento era tortuoso. Es más, Gustavo Gómez Rodríguez, que es un profe nuestro de la escuela, que es el director de la Biblioteca Villa María, cuenta que ellos no pudieron instalar Koa y entonces consiguieron otro software que era PMB, ¿sí? De Francia, que ese les fue más fácil de instalar, ese funciona sobre PHP, eso no tuvieron problema y tal, entonces siguen usando PMB en lugar de Koa. Pero bueno, Koa fue un software que se empezó a usar mucho. En el 2007, también con estos gobiernos, con los gobiernos de, creo que no sé si era ya el primer gobierno de Néstor o ya estaba Cristina, no sé. Yo no me interesaba la política en ese momento, pero había plata para las bibliotecas. Y en ese momento la CONABIP, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, a ellos las bibliotecas populares le planteaban dos cosas que tenían, dos problemas tenían, personal y software. Porque el CIGEBI, el software que en un momento lo habían comprado y se lo habían distribuido, era un programa para DOS. Y ya las bibliotecas ya no tenían DOS, todo el mundo usaba Windows. Y entonces como que o sea, no querían usar eso, ya estaba viejo, no había soporte técnico bueno, y querían cambiar. A todo esto, yo en ese momento laboraba para la Biblioteca Popular de mi barrio, y habíamos armado con Sonia Yulán, yo era la técnica, Sonia era el cerebro. Ella había propuesto armar una red de bibliotecas, armar un catálogo colectivo. Y entonces, con el 4K de la Sonia, empezamos a dar vuelta acá por Córdoba, a hablar con bibliotecas populares que nos prestaran su catálogo para armar un catálogo colectivo. Lo armamos, lo publicamos en línea, con Koa, y a partir de eso CONABIP me convocó y yo empecé a trabajar para la CONABIP en el 2007 y armamos el DigiBP. ¿Sí? Yo laboré
para Conavip desde septiembre del 2007 hasta diciembre del 2015. Cuando cambié el gobierno dije, bueno, ya me voy, ya está. Además ya no tenía tiempo para dedicarme. En ese tiempo implementamos COA en la primera etapa, más o menos no llegaron a ser 1000 bibliotecas, pero fueron más o menos 800 bibliotecas populares. Se armó la infraestructura informática, en la que, digamos, yo participé como bibliotecaria. Y eso fue una cuestión porque habían contratado otro informático, pero como que no arrancaba. Y un día viajó a Buenos Aires, pues viajaba cada 15 días, y me encontré que tenía un nuevo jefe, que era Julián Dunayevich. Después fue director de NICAR. Ahora creo que ya no es más director de él, pero fue unos cuantos años director de NICAR. Siempre un gusto de verlo al Julián. Y había caído ahí con su equipo de 3 personas y me tomó lo que para mí fue como el peor examen de mi vida. ¿Sí? Porque me preguntaron del COA desde que yo llegué, 8:30 de la mañana más o menos, y creo que me liberaron a las 2 de la tarde. ¿Sí? Fue el peor examen que me tocó vivir y después veía pero todos sonreían y me decían así, veía que buscaban, mientras que yo les hablaba cómo funcionaba Zebra, que es la segunda base de datos, porque COA funciona con 2 bases de datos. Yo miraba ahí y estaba uno de los 3 informáticos buscando, leyendo el manual de Zebra. ¿Sí? Y ellos ese equipo armó la infraestructura técnica del DigiBP. Y yo empecé a elaborar con los bibliotecarios de Conavip en lo que era capacitación, migración de datos, y después armamos los nodos regionales y di la capacitación a los nodos regionales, que eran los que tenían que hacer el soporte técnico. Hicimos un nodo acá en Córdoba, un nodo en Patagonia y un nodo en La Plata. Y bueno, y con eso Conavip solucionó el problema de software para las bibliotecas, construyeron el catálogo colectivo. Y también, ya que tenían la infraestructura armada, empezaron a dar al DigiBP a todas otras bibliotecas que estaban abiertas al público y que tenían, aunque no eran parte de la Conavip. ¿Qué es lo que no hicimos en ese momento? Que es lo que nos quedó en el tintero, fue establecer un esquema de actualización. ¿Sí? Ese fue el error que cometimos, ¿sí? No prever la actualización periódica. COA se actualiza 2 veces al año y entonces Conavip empezó a atrasarse con las actualizaciones. Y el problema con el COA es que cuando demoras con las actualizaciones, digamos, aumenta proporcionalmente el hecho de que algo puede salir mal. Creo que yo no sé cuántas versiones están atrás porque les he perdido el hilo. Yo después, me puse mi propia empresa, entre otras de COA. Damos servicio a unas 80 bibliotecas más o menos, entre las que tienen un COA en red y las que lo contratan de manera individual. Somos 2 empresas acá en Córdoba, una es la mía, otra es Teque, que es la de Tomás Cohen, que muchos años trabajó acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo después me fui y vino un nuevo equipo que fue el que hizo la implementación final de COA acá en Córdoba. ¿Sí? Con el cambio de gestión, cambió el prosecretario. Bueno, entonces, ¿cómo está el panorama hoy en la Argentina? COA es el software de bibliotecas más usado. ¿Sí? Creo que en segundo lugar está el AguaPay, pero que el problema del AguaPay, que ya técnicamente es obsoleto, genera muchos problemas, no hay soporte técnico, pero no hay financiamiento ni hay un plan de la Biblioteca Nacional de Maestros para reemplazarlo. COA no es el único software para bibliotecas. Hay otras opciones como PMB que usa
Villa María, y hay otros sistemas también dando vuelta. Lo que sí, COA con el tiempo, sobre todo una cuestión, ya no me da el tiempo para contar la anécdota de lo que le pasó a la Biblioteca Pública de Queens, que terminó haciéndole juicio a un proveedor de software, y que eso lo que generó es que en Estados Unidos muchas bibliotecas que usaban, digamos, ellos tenían presupuesto para adquirir licencias de software, empezaron a repensar eso. ¿Sí? Y muchas de estas bibliotecas se convirtieron al software libre, sobre todo a COA, y esa plata que ellos gastaban en licencia la empezaron a poner en desarrollar cosas para el COA. Entonces el COA pegó un salto cualitativo, porque muchas bibliotecas decían, bueno, pero nuestro software, no sé, tiene la frase del día, y nosotros queremos seguir teniendo la frase del día, entonces pagaron, el COA tiene la funcionalidad de la frase del día, ¿sí? Y así hay una pila de cosas que el COA empezó a beneficiarse, digamos, de esos desarrollos de las bibliotecas que empezaron a poner plata para el desarrollo del COA. Lo que han hecho es que COA sea ahora, hoy en día, un software que no le tiene nada que envidiar a ningún software comercial, y en muchas cuestiones es mucho mejor. O sea, a ver, acá en la Argentina hay un desarrollo local en Buenos Aires que es Pérgamo. Acá en Córdoba hay 2 o 3 bibliotecas que usan Pérgamo. Bueno, el cual le pasa por encima, pero leguas, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a prestaciones. ¿Sí? Nosotros lo usamos para armar catálogos colectivos, por ejemplo, la red de bibliotecas de Tras la Sierra, que tiene en este momento, no me acuerdo, son 25 bibliotecas Tras la Sierra, entre públicas, privadas, populares, de colegios. La red de bibliotecas con perspectivas de género, también eso corre, un catálogo colectivo que corre sobre un COA, y de esa manera COA, digamos, cubre muchos nichos, desde una pequeña bibliotequita de barrio que funciona en un garage, hasta bibliotecas de universidades con varias sucursales. Ha generado trabajo en cuanto a las empresas que se han armado. En Córdoba 2, en Buenos Aires hay varias. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que 2 cosas me parece que nos faltan. Uno es que, si bien las bibliotecas usan software libre, pero la idea del software libre como algo más que una herramienta, creo que no ha permeado en las bibliotecas, ¿sí? Yo creo que ahí viene la línea a través del acceso abierto, ¿sí? A través de la ciencia abierta. Eso viene con mucho más fuerza que usar el software libre. Lamentablemente estamos todavía muy lejos de crear una conciencia de por qué usar software libre, por qué no usar software privativo. Eso por un lado. Y por otro lado también es que, bueno, en este momento estamos en una situación de regresión presupuestaria y los sistemas actuales requieren una competencia que por ahí es más difícil de alcanzar para los bibliotecarios, ¿sí? Sobre todo la parte técnica, ¿sí? Bueno, eso es un tema también que, estando en la Escuela de Bibliotecología, habrá que enfrentarla con capacitación para las nuevas generaciones de bibliotecarios. Bueno, la cierro porque si no, cualquier momento me echan de acá. ¿Dudas, preguntas? Sí. Entonces, COA empieza a funcionar acá en Argentina por ahí en el 2005, 2010. 2004. Sí. Usted hablaba de esta separación de bibliotecas públicas y populares, y hay como un ecosistema también de bibliotecas que no se encuadran dentro de estas bibliotecas comunitarias, bibliotecas en copa de leche, bibliotecas. ¿Qué tan factible es COA en esas bibliotecas
pensando que esto que es como una cuestión compleja para instalar, para mantener y demás, y si conoce otras realidades o otros ejemplos de otros software libres que se hayan implementado en ese tipo de bibliotecas más pequeñas, aunque sean más simples los sistemas de gestión, pero que funcionen en Argentina por lo menos. Yo no, no, no conozco sistemas más sencilla porque la tendencia es a estos sistemas. Ahí la solución, yo voy a la solución, la implementación en red. Eso lo aprendí con Marshall Breeding cuando vino acá hace una pila de años atrás, lo trajo el ABUC, lo trajo un especialista en automatización de bibliotecas. Yo me lo agarré, me senté con él a tomar un café y una de las cosas que aprendí de Marshall es que muchas bibliotecas no pueden emprender la automatización sola. Se tienen que juntar en redes y abordarlo a través de una red. ¿Sí? Y el COA, una de las cosas que tiene es que funciona muy bien para bibliotecas. Vos en un COA, vos podés tener muchas bibliotecas funcionando independientemente y se benefician creando ese ecosistema. Pero también podés tener el COA instalado en una máquina. O sea, yo he visto bibliotecarios que instalaron el Linux, instalaron el COA, hicieron la migración de datos del Aguapay al COA, solitos, y funcionó. Eso, perdón, esto es software libre, vos que venís del ámbito de la escuela de bibliotecología, ¿se trabaja? ¿Hay un espacio curricular? ¿Es algo que solamente algunos optan? ¿Cómo es? Desconozco el tema de la formación académica de los bibliotecarios, no sé, ¿no? Si trabajan, por esto voy a decir que solamente hubo un encuentro de biblioteca y, bueno, vos por la trayectoria, o sea, has pedido cargos, digamos, donde podría, digamos, decir, bueno, voy a hacer mi segundo encuentro, no sé, una actividad de extensión, una actividad, no sé cómo es la realidad hoy de la escuela, si se trabaja con esta idea de por qué es importante el software libre, vaya, puede decir el COA, pero no discutimos que es software libre, Claro, ¿no? Que claro. nos da, como que está separado, ¿no? Sí, bueno, hay 4 materias de informática en la carrera, pero creo que ninguna trabaja el tema de software. Dígame ustedes que están ahí, que han cursado. Pero se usa como herramienta, Claro. No filosófico. no, Es un poco sí hay materias que plantean el tema de cómo funciona, digamos, cómo analizar el software libre, desde qué punto y cuáles son los beneficios que puede tener la biblioteca, cuáles son los beneficios que tiene el usuario, cuáles son los beneficios sobre los datos, cuáles son las cuestiones sobre los datos sensibles. Hay materias dentro de la universidad cuando vas cursando que te plantean eso y que quizás es una clase, quizás es una presentación o quizás es una preparación de un coloquio, pero puntualmente con COA, tenemos unas clases que es el recorrido de toda la carrera de los primeros 3 años, que es una materia que se llama procesos técnicos que te van mostrando todo digamos, cómo funciona COA. Ahora, por ejemplo, si vos nos preguntas cómo instalamos COA, no hay un aprendizaje sobre cómo instalar COA, porque la instalación de COA es lo que justamente es la periferia, que es lo que es el que genera el trabajo que, cuando la profe dijo COA generó trabajo, es uno de los trabajos que generó fue que haya gente que instale COA, ¿no? Sí, no me equivoco. pero tampoco no es tan difícil No. en cuanto a que, a ver, yo tuve un alumno que me dice, che, yo quiero aprender esto. Y entonces dije, bueno, instalate un Linux, aprende y después volver. Y lo hizo, ¿sí? Y dice, bueno, ya instalé mi Linux, ¿ahora cómo hago? Bueno, y ahí le empecé a dar un poco más de apoyo para aprender eso. Pero bueno, hay ciertas condiciones previas que Claro. no se enseñan en la escuela. ¿Sí? Y eso tiene que ver con nosotros como profe. Perdón, tengo que ir a una charla, ¿verdad? Así que- Sí. Y sí, ya se nos acabó el tiempo también. Me encantó, de verdad, conocer Bueno. un poco más de historia, la verdad que con un café porque La seguimos charlando, historias que serán contadas en otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ajá. It's our time. En carrera.